Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la proponente asambleísta Gabriela Rivadeneira. Gracias, compañeras y compañeros. Muy buenos días con todas y todos. Quien no fue mujer ni trabajador piensa que el ayer fue un tiempo mejor. Eso lo escribió alguna vez la escritora y compositora argentina María Elena Walsh. Escribió que justamente las mujeres veníamos peleando y veníamos de una lucha histórica. Venimos de una lucha histórica, peleando por la igualdad, por nuestros derechos, desde el fondo mismo de la historia. Fuimos marginadas del ejercicio de la ciudadanía. Matilde Hidalgo votó en 1924 aprovechando un vacío legal, pues se daba por sentado que las mujeres no éramos ciudadanas. En el 28 la Constitución reconoce el voto femenino, en el 33 fueron elegidas las primeras mujeres concejalas, en el 41 la primera diputada alterna, justamente Matilde Hidalgo, y después nuestra primera diputada, nuestra compañera de la que hoy lleva el nombre, este hermoso pleno de la Asamblea Nacional, nuestra compañera Nela Martínez. Y es así que no podemos olvidar algunas luchas. Por ejemplo, no podemos olvidar la lucha de Dolores Cacuango por los derechos de los campesinos e indígenas, la lucha de Nela por los derechos de los trabajadores y las mujeres. Pero hay muchísimas batallas anónimas, muchas historias ignoradas, que no han trascendido con nombres propios, porque hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres, señaló una vez la escritora española Rosa Montero. Y la teórica austriaca Gerda Lerner nos recuerda la importancia de conocer la historia cuando dice que la ignorancia de su misma historia de luchas y logros ha sido una de las primeras formas de mantener a las mujeres subordinadas. No vamos a repasar los hitos de este largo recorrido de luchas de las mujeres en nuestro camino a convertirnos en ciudadanas plenas, pero vamos a referirnos a las fechas que hoy nos convoca y al sentido con el que queremos conmemorarla al proponer esta resolución. Un 25 de noviembre de 1960 eran asesinadas en República Dominicana las hermanas Mirabal, víctimas de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo. El crimen de estas tres luchadoras por la libertad, María Teresa, Patria y Minerva Mirabal, marcó el inicio del fin de una larga y sanguinaria dictadura que había producido, además, el genocidio de miles de haitianos en los años 30. Fue en 1981, en nuestra hermana Colombia, en la ciudad de Bogotá, donde cientos de mujeres de América Latina y el Caribe tomaron esta fecha como emblema para hacer visible la problemática de la violencia contra la mujer, para ponerlo sobre la mesa en la agenda de las sociedades y de los estados. Y es así como en el 99 ya las Naciones Unidas se hace eco de la proclama del Movimiento de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas y declara este mismo día, 25 de noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La conmemoración nos remite a un crimen político, a un tipo de violencia extrema, brutal, cometida por un Estado. Sin embargo, la violencia que he querido poner en relieve en este 25 es también otra clase de violencia, una violencia cotidiana, silenciosa, que nos afecta a todas las mujeres en menor o en mayor cantidad. La violencia contra las mujeres asume diversas formas y grados. Abarca un conjunto amplio de conductas y estructuras sociales que expresan la dominación patriarcal, lo que comúnmente llamamos la cultura machista. Muchas veces es la dimensión física de la violencia, sobre todo en sus desenlaces más brutales, la que llama la atención en la sociedad y de los medios de comunicación. Es como si la violencia no existiera cuando no se manifiesta a través de golpes, de maltrato físico o de muerte. Pero la violencia contra las mujeres tiene siempre una dimensión simbólica y psicológica que puede expresarse en la humillación sistemática, en la descalificación permanente y en diferentes maneras de destitución. Hablamos de una violencia que es difícil de combatir porque no está afuera de nosotros, sino que está arraigada a nuestra sociedad como parte de su matriz cultural.
Es una violencia por lo general invisible, al punto de que no es fácil conocer con exactitud sus cifras, pues parte del problema es que se trata de una forma de violencia que enmudece a muchas de sus víctimas, dejándolas solas en su calvario e inhibiéndolas de denunciar a los victimarios. Y es que esos victimarios gozan muchas veces de la complicidad abierta o apenas velada de parientes, de vecinos y en general de toda una sociedad moldeada sobre patrones culturales que vulneran la condición de mujer. Violencia es también la que ejerce el mercado sobre las mujeres a través de los estereotipos de consumo. Violencia es el uso de las mujeres como objeto de marketing para el consumo sexual. La mercantilización de todas las esferas de la vida humana envilece la naturaleza de las relaciones y entraña la violencia hacia las mujeres, niñas, niños, ancianas y adolescentes. La pobreza, la marginalidad, el racismo y en general toda visión etnocéntrica son formas de violencia que recaen también de manera aumentada y atenuada en las mujeres. La violencia se expresa con una desigualdad intolerable, vergonzosa y al mismo tiempo constituyen un mecanismo social que recrudece y que redobla esa desigualdad. Cuando el problema escapa de su confinamiento doméstico, de ese infierno secreto, muchas veces ya es demasiado tarde. Y entonces tenemos un caso que se convierte en un producto, un espectáculo y mercancía de la industria mediática. La indiferencia y el silencio que habitualmente rodean a la violencia doméstica son sustituidos por una luz enceguecedora que le otorga una visibilidad problemática. Y ocurre que el tratamiento mediático de los casos más resonantes o que más atención han conciliado contribuye muchas veces a reforzar perjuicios que revictimizan a las mujeres, recayendo en ellas la sospecha y exculpando al victimario. No es un problema doméstico. La violencia contra la mujer es un problema social de todas y de todos, una lacra de la que tenemos que hacernos cargo y a la que tenemos el deber de erradicar. No son agresores individuales, sino que es una sociedad entera muchas veces que apunta con dedo al acusador contra las mujeres, contra las víctimas, culpándolas a ellas mismas de las agresiones, de los abusos y de todas formas de violencia de la que somos objeto. Romper estos estereotipos de género que están en la base de la violencia contra las mujeres no es una tarea sencilla, pero es un trabajo constante que tenemos la obligación de hacer quienes militamos por una sociedad de hombres y mujeres que convivan en igualdad, una sociedad emancipada de toda forma de discriminación y explotación. Son estereotipos tan arraigados que generalmente pasan por descripciones ingenuas o neutrales de la realidad. Están tan naturalizados que no se escandalizan, cuando deberíamos combatirlo con toda nuestra fuerza y toda nuestra inteligencia. Tantas veces oímos al hombre común, a la mujer y también al presentador de televisión, al especialista, quejarse y acusar a una víctima de no haber denunciado a su pareja, de no haberse ido a tiempo, de haber tolerado situaciones intolerables, como si fuera fácil tomar decisiones cuando se vive amenazada o cuando se depende económicamente de su agresor. Nuevamente, la sociedad juzga a la mujer, ligeramente vuelve a victimizarla, colocándola en el centro de un debate que más que debate es un juicio que reproduce los mismos valores que producen la violencia contra la mujer. Por eso es que hablamos de una violencia estructural. No es fácil para las víctimas salir de esta situación. Por eso se requiere el accionar del Estado, se requiere el apoyo de la sociedad, además de políticas con enfoque de género en todos los ámbitos, en la educación, en la salud, en el sistema de justicia, entre otros. Para prevenir y erradicar la violencia de género es preciso entenderla como resultado de la subordinación y discriminación características de una sociedad machista moldeada en parámetros de patriarcado. Si no combatimos esa desigualdad, no iremos nunca al fondo y al origen de la violencia contra la mujer.
La condición subordinada y la violencia contra la mujer son las dos caras de una misma moneda. Aquella es el caldo de cultivo donde ésta se desarrolla. Es un problema que no se puede ni se debe minimizar. A algunas mujeres les cuesta la vida, a otras las hiere definitivamente, dejándolas secuelas irremediables. Tenemos que parar esto, por supuesto. Según la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia. Miles de mujeres sufren de esta violencia extrema. Miles de mujeres padecen inseguridad de la que no se habla, la que proviene de los más cercanos, la que se da en el ámbito del hogar y de las familias. Es la forma de violencia machista más extrema y generalmente acompañada del silencio de las víctimas, ya sea por los valores culturales heredados de sumisión o por el temor de represalias. Tenemos que darle voz a ese padecimiento y a esa injusticia. La violencia está en todos los ámbitos, en las calles, el transporte público, en el trabajo, en los parques. Afecta el modo en el que las mujeres hacemos uso del espacio público sin poder adueñarnos de él completamente para vivirlo en igualdad de condiciones que los hombres, libres del temor de ser violentadas por nuestra condición de mujeres. Tenemos que construir para nosotras y para nuestras hijas un mundo libre de la amenaza que representa la prevalencia de valores machistas, libre de una cultura de la subordinación que naturaliza nuestro lugar en la sociedad y los estereotipos que todavía, a pesar de los cambios y las conquistas que hemos alcanzado, pretenden confinarnos a su tutela. Denunciar la violencia machista es cuestionar también la cultura que la produce. En nuestro país se calcula que el 60,6% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial. Es decir, hablamos que 6 de cada 10 mujeres. La violencia, la más frecuente, es la psicológica, que afecta a la mitad de las mujeres en nuestro país. 1 de cada 4 mujeres han sufrido violencia sexual. La última encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género arroja cifras inaceptables en cualquier sociedad, pero mucho más inaceptables en un país que se ha propuesto construir una sociedad justa, una sociedad en la que cada uno de nosotros pueda desarrollar sus potencialidades en total seguridad. Un país que se ha propuesto caminar hacia el buen vivir construido entre hombres y mujeres. Desde el Poder Legislativo hemos dado a la sociedad ecuatoriana normas fundamentales en este sentido. Con la aprobación de la Ley de Consejos de Igualdad, por ejemplo, hemos contemplado la creación del Consejo Nacional para la Igualdad de Género con la misión de transversalizar el enfoque de género en todas las entidades y en todas las políticas públicas, así como también evaluar y hacer seguimiento adecuado, acertado e inmediato de la aplicación de las mismas políticas. Además, este Consejo está abocado a la transformación de los patrones culturales vigentes que reproducen la desigualdad de género. Quisiera destacar también la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica, entre otros, un conjunto de delitos que atentan contra las mujeres, contra la integridad física y psicológica. Entre esos delitos, principalmente, hay que destacar el femicidio, que constituye una de las principales causas de mortalidad femenina en nuestro país. También otros, como el abuso y el acoso sexual, el estupro, etc. Haber tipificado estos delitos ha sido fundamental para que puedan obrar los operadores de justicia. Cuando aprobamos la Ley Orgánica de Comunicación, también dispusimos que los contenidos de los medios de comunicación se abstuvieran de reproducir estereotipos discriminativos en contra de la mujer. En el Código Orgánico de la Función Judicial se determinó que las comisarías de la mujer formen parte de la función judicial ordinaria, dando lugar a las unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia con presencia en todo el país. Tenemos por delante la discusión de una reforma del Código Laboral que se propone eliminar el despido de mujeres embarazadas y ampliar la cobertura de la seguridad social a las trabajadoras no remuneradas del hogar, a nuestras queridas compañeras, madres, hermanas, familiares, vecinas, amas de casa de todo nuestro país.
Hace pocos días organizó esta Asamblea Nacional conjuntamente con ONU Mujeres toda una agenda de trabajo en la que además queremos agradecer a cada una de las compañeras asambleístas que en todas las provincias del país promovieron los foros, la discusión y el debate de los 12 objetivos de la plataforma de Beijing. Hace 20 años, esta plataforma marcó la hoja de ruta de los estados para el cumplimiento de las políticas públicas a favor de género. El próximo año 2015 estamos cumpliendo 20 años de esa plataforma. Y aquí las mujeres de todo el país, organizadas a través de los movimientos, de las organizaciones, a través de aquellas luchas históricas y esas banderas que hemos levantado, también hemos hecho nuestra evaluación, también hemos hecho la autocrítica necesaria para el cumplimiento de la plataforma de Beijing. Y hoy, el día jueves de esta semana, vamos a tener aquí en esta asamblea la presencia de parlamentarias latinoamericanas y del Caribe para debatir y coger como hoja de ruta aquel manifiesto de las mujeres del Ecuador para que sea una plataforma regional, la que sigue en pie de lucha con aquellos metas, con aquellos objetivos que marcaron la plataforma de Beijing, que ha dicho Beijing claramente cuál es la responsabilidad del Estado frente a estas problemáticas de la mujer. Que este día y todos los días, queridas compañeras, queridas ecuatorianas que nos escuchan a través de la radio y la televisión de la Asamblea Nacional, sirva para reflexionar, para desarmar patrones culturales heredados, para unir fuerzas y alzar voces en la defensa de nuestros derechos y para confrontarnos con esa realidad tantas veces invisibilizada. Que nos sirva para renovar nuestro compromiso con la erradicación de toda forma de violencia de género y construir una sociedad fraterna de hombres y mujeres libres. Voy a terminar con una frase emitida en aquella revolución Mayo 68, en las paredes que marcaron una nueva época mundial. ¿Por qué callar si nací gritando?